hermanos, bendiciones una vez más. Estoy listo para poder compartir la palabra con todos aquellos que están deseosos de continuar escudriñando las Escrituras, de continuar creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. El tema que quiero compartir en esta noche es: mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y qué bueno que nosotros como creyentes, como el apóstol Pablo lo hace, haciendo una separación entre los no creyentes y los creyentes, tenemos una posición totalmente diferente a la posición del mundo. No solamente tenemos esperanza, sino que también tenemos seguridad. Nuestra posición espiritual ha sido cambiada. Hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos lejos de Dios, ajenos a los pactos, pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y según la palabra de Dios, todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús para nosotros. Y qué bueno que nosotros, al ser parte de ese pueblo alcanzado por la misericordia de Dios, habiendo creído y obedecido al Evangelio, tengamos una posición tanto en lo espiritual como en lo natural totalmente diferente. Una posición que nos permite apropiarnos de las promesas de Dios y nos permiten vivir confiados, sabiendo que Dios va a obrar en nuestra vida y que al final su voluntad será ejecutada, y que como parte de su pueblo nosotros somos más que vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en esta ocasión abordar tres aspectos principales. Número uno, quiero escudriñar algunas escrituras relacionadas con el hambre como parte del juicio de Dios y el ser saciados como una bendición divina. Y finalmente, quiero compartir sobre lo que podrían ser algunas lecciones que nosotros tendríamos que aprender en base a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y es que hay mucha gente padeciendo hambre debido a la crisis económica que ha sido causada por el COVID-19. Y hay muchas otras personas que han llegado al punto ya en que por causa del desempleo, por causa de haber sido detenida la actividad económica propia o haber sido despedidos o suspendidos, están entrando en una etapa de angustia porque sus recursos están terminándose y no saben qué harán a medida que el hambre se acerca. Y tristemente esto es una realidad para creyentes y para no creyentes. Pero a pesar del ambiente en que estamos viviendo actualmente y de la etapa en la cual algunos están entrando por causa de la crisis económica causada por la suspensión de la mayor parte de las actividades en muchas naciones, hay una realidad que ha sido ignorada por años y quiero enfocarlo particularmente a la vida de los creyentes. Y es el hecho de que, según algunos reportes oficiales que incluyen a algunas organizaciones como la ONU y algunas otras organizaciones no gubernamentales que procuran levantar finanzas y recursos para ayudar a países que están en gran necesidad, existen informes como por ejemplo que solo en Yemen, en el país de Yemen, cada 10 minutos muere un niño de hambre. Eso significa que cuando yo haya terminado de exponer la palabra, 5 niños más habrán muerto de hambre, solamente en esa nación. Y según la UNICEF, aproximadamente 8.500 niños menores de 5 años mueren diariamente por desnutrición. O sea que este día, en todo el mundo, por lo menos 8.500 niños de menos de 5 años murieron por causa del hambre, por causa de la desnutrición. Y aunque podríamos hablar acerca de naciones que en nuestra ubicación geográfica están muy lejos, como
Papúa, Guinea, Yemen, Somalia, Nigeria, Sudán del Sur y Angola, que están dentro de la lista de los países más afectados. Lo cierto es que en Centroamérica hay muchas comunidades y hay muchísimas personas que viven el día a día enfrentando la necesidad de los alimentos. Hay muchísimas personas en Honduras, en Nicaragua y aún en nuestro país, en El Salvador, que no tienen los recursos necesarios para poder estar supliendo o para poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Hay, según reportes oficiales, una estimación de que 45 millones de personas estaban en condiciones de hambruna antes de que esta crisis comenzara. Y ahora, debido a las consecuencias económicas de esta epidemia, los números se incrementan y no hay una forma de poder calcularlos o proyectarlos. Específicamente en África, por causa de la plaga de langosta que se multiplicó, se tiene la expectativa de que esto habría de afectar grandemente las cosechas y causar que se acrecentara esta condición de padecimiento en esas regiones en cuanto a esta área, en cuanto al área del hambre, lo cual es una necesidad fundamental en la vida del ser humano. Y es que podemos aprender, según la palabra de Dios, que el pecado trae consecuencias, el pecado obliga a que los juicios de Dios vengan, y aunque hay mucho que hablar acerca de por qué hay tanta pobreza en el mundo, y tendríamos que hacer un estudio solamente para poder considerar esto, pues existen personas que hacen un análisis muy superficial, como por ejemplo si hubiera un Dios justo en los cielos, entonces no habría tanta hambre en la tierra. Y es que la gente ignora que por causa del pecado la maldición entró a la humanidad. Por causa del pecado la enfermedad entró. Por causa del pecado la muerte entró. Y eso sería un tema aparte que nos ocuparía otro tiempo para poder sustentar esas bases. Pero en esta ocasión he mencionado que quiero cubrir 3 áreas. 1, el hambre como parte de los juicios de Dios. 2, el ser saciados, el ser bendecidos, al ser satisfechos de nuestra necesidad física como una bendición de Dios. Y 3, lecciones que como cristianos podríamos aprender de estas circunstancias presentes del ambiente en que estamos viviendo. Así que número 1, el hambre ha sido uno de los juicios divinos por causa de la maldad, por causa del pecado del ser humano. Y el hambre ha sido llevada a niveles tan extremos que yo no creo que ninguno de nosotros acá en el occidente, en el mundo occidental, así como no tenemos idea de la iglesia siendo perseguida, tampoco tenemos idea de lo que realmente significa padecer hambre. El pueblo de Israel, por causa de quebrantar el pacto, por causa de su corrupción, de su inmoralidad, de su maldad, fue juzgada por Dios. Y fue llevada a extremos, en una condición en la cual tuvieron que padecer circunstancias indescriptibles, inimaginables para nosotros. Libro de Lamentaciones, capítulo 4, verso 9. Leemos lo siguiente. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Es decir, que morir por causa del hambre, como lo acabo de mencionar en esta región de África, no solamente es una situación lamentable, sino que es una situación que causa mucho sufrimiento, una agonía, ir muriendo poco a poco por la falta del alimento. En el verso 10 dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió
hasta sus cimientos. He hablado ya acerca del trato de Dios con las naciones, individualmente, con su pueblo, con los enemigos de su pueblo. Y como parte del pacto que Dios tenía con la nación de Israel, Dios habló de bendiciones por causa de obedecerle. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Bendiciones tremendas. Pero en el mismo capítulo también se encuentran las maldiciones que habrían de venir sobre el pueblo de Israel, siendo el pueblo que tenía el pacto con Dios, si ellos desobedecían a Dios, si ellos rompían el pacto. Así que ya a la altura del profeta Jeremías y en este tiempo del reino dividido, el reino siendo destruido prácticamente y los judíos siendo llevados cautivos, en el libro de Lamentaciones se describe literalmente lo que fue la experiencia del pueblo de Dios, habiendo sido abandonado por causa de su pecado. Mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida. Y por eso yo repito, nosotros no tenemos la idea realmente de lo que significa tener hambre. Podemos comer mal, podemos comer un tiempo, otro tiempo no. Hemos visitado regiones en lo personal donde hay gente que a veces puede comer tal vez una comida muy ligera al día y luego esperar al día siguiente a ver si hay comida o no hay. Pero no conozco a nadie que haya estado hundido en esta condición que se nos narra con respecto al pueblo de Israel. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 26, se nos narra la historia de uno de los reyes de Israel, el cual pasando por el muro escuchó a una mujer que le gritaba. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 26. Y la mujer le gritaba: salva, rey, señor mío. Y él le contestó: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Tristemente, por causa del pecado, por la falta de temor a Dios, por causa de la inclinación hacia la idolatría, la corrupción inmoral, las prácticas paganas con las cuales el pueblo de Israel se vio contaminado, tuvieron que experimentar estos juicios de Dios. Y por eso establezco como primer punto que el hambre ha sido uno de los juicios divinos por causa de la maldad. Y es un juicio tremendo, porque morir repentinamente no hay mayor sufrimiento. Pero aquel que muere por causa de hambre, aquel que está padeciendo, aquel que está día a día teniendo esa necesidad física sin poder saciar, y que está continuamente con ese sufrimiento, en esa agonía. Y en el caso de las naciones descritas en África, donde los niños están muriendo diariamente, esa agonía, esa desnutrición, ese padecimiento, esa debilidad, es algo terrible, indescriptible, inimaginable para nosotros, por muy difícil que hayan sido las etapas que podamos haber experimentado en nuestra vida, quizá para algunos en su infancia, hace muchos años. Pero realmente vemos la gravedad del juicio, y esto nos revela la gravedad del pecado, la gravedad de apartarse de Dios. Así que la humanidad, el pueblo de Dios y muchas otras naciones fueron juzgadas por Dios a través de este como uno de los juicios. Y es uno de los juicios que también está pendiente de manifestarse sobre la tierra durante la gran tribulación, en la cual la Biblia menciona que habrá un jinete que durante la apertura de un sello saldrá y que proclamará que se venderán 2 libras de trigo por 1 denario.
hablando acerca de la carestía de los alimentos, hablando acerca de la escasez de los alimentos. Así que el hambre es uno de los juicios de Dios por causa del pecado, pero enfoquemos el otro lado, el lado positivo. Ser saciados es una bendición divina. Y bíblicamente podemos juntar las dos áreas o los dos aspectos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, verso 29. Dios trae una palabra por medio del profeta Isaías en contra de los filisteos. Y dice así: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Habla acerca del juicio de Dios contra esta nación. Verso 30. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Cuando Dios trae juicio, Él viene para poder castigar, para poder cortar, para poder destruir a los que se han levantado en contra de Él, a los que han desobedecido su ley, y en este caso a los que se han levantado en contra de su pueblo. Pero por el otro lado Él dice: los primogénitos de los pobres serán apacentados. Los menesterosos, o sea, los miserables, los desprotegidos, los que no tienen ninguna provisión, se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. El Señor habla acerca de acostarse confiados, los menesterosos siendo bendecidos. Y es que Dios, a través de su palabra, nos habla de esa bendición. Dios nos habla de ese cuidado. El Señor Jesucristo dijo que nuestro Padre sabía de qué cosas teníamos necesidad aún antes que se las pidiéramos. Pero existe ese estilo de vida de fe que nos lleva hacia la oración, nos lleva hacia el temor, nos lleva hacia la obediencia de los principios de la palabra, principios como la diligencia, principios como el ahorro o la misericordia, que en esta fecha, en este tiempo, en esta etapa, deben de estar produciendo resultados o beneficios para aquellos que escucharon la palabra. Aquellos que, viendo a la hormiga, fueron diligentes y guardaron, están en una etapa donde pueden hacer uso de aquellos recursos. Aquellos que sembraron y echaron su pan sobre las aguas, este es un tiempo de recogerlo, como el Señor lo promete. Porque el Señor Jesús confirmó esa palabra cuando dijo: si ustedes dan, les será dado en su regazo. O sea, no van a tener que ir a buscarlo, va a venir a ustedes. Medida, remecida, rebosante, les será dada en su regazo. Así que este es un tiempo en el cual nosotros podemos examinar nuestra vida y pararnos en la palabra, sabiendo que hay promesas de parte de Dios y que podemos apoyarnos en lo que Dios dice. Y el tema de esta ocasión es: mi pueblo será saciado de mi bien. Dios puede saciarnos. Él tiene todo el poder para obrar la bendición, para enviar la bendición y para manifestarse a favor de su pueblo. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 14. El Señor, hablando en el contexto del Antiguo Testamento, Él habla acerca de restaurar a su pueblo, de bendecir a su pueblo. Y en el libro de Jeremías 31, 14 dice: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Si usted es parte del pueblo de Dios, usted tiene promesa de parte de Dios. Si usted es parte del pueblo de Dios, usted puede y debe de vivir apoyándose en la palabra de Dios y no caer en la angustia de aquellos que no tienen esperanza, que están alejados de Dios, ajenos a los pactos, sin esperanza, porque usted tiene esperanza y su esperanza es el Dios de los cielos. Su socorro viene de lo alto, viene de Jehová, del que hizo los cielos y la tierra. Si usted es parte del pueblo de Dios, usted tiene promesa.
Así que reaccione. Si usted de alguna manera se ha sentido preocupado, ha comenzado a afligirse porque probablemente recibió alguna provisión económica, quizá lo mandaron a su casa de regreso por causa de la cuarentena, pero le dieron su sueldo, pero ese dinero se ha acabado. Y usted ha comenzado a pensar, y no solamente a pensar, sino a afligirse y a angustiarse con respecto a qué va a hacer la próxima semana cuando se acaben los recursos que tiene en su mano. Reaccione espiritualmente en esta hora y sepa que Dios es fiel y su palabra es verdad y hay promesas en la Escritura. Hay palabra de Dios para el pueblo de Dios y esta es una de ellas. Mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Ahora, ciertamente que alguien podría en este momento estar de alguna manera sintiéndose en una condición de culpa, pensando, bueno, yo no ahorré, yo no fui diligente, yo no sembré, yo no eché mi pan sobre las aguas, entonces no se aplica a mi vida lo que el pastor está compartiendo. Entonces que se aplique a su vida otra palabra. Dios se deleita en hacer misericordia. Y su misericordia está disponible cada mañana. Cada mañana se renueva. Usted no tiene que convencer a Dios de que tenga misericordia, sino acercarse confiado, sabiendo que Él se deleita en hacer misericordia. Así que no importa, Dios nos provee de diferentes avenidas para poder ser auxiliados, para poder ser ayudados. Y lo que usted necesita es encontrar la palabra que se aplique a sus circunstancias para poder recibir de Dios. Y si usted ha sido de aquellos que en obediencia a la palabra han estado fielmente sembrando, han estado apoyando la obra, han estado siendo de bendición para algún ministerio, para ministros, sepa que según la Escritura, Dios hace memoria de sus ofrendas. Según la Escritura, Dios enviará socorro desde Sión. Porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel. Y Él no va a dejar desamparados a sus hijos. Y Él vigila sobre su palabra para que su palabra se cumpla y sea puesta por obra. Es en base a esos principios que el salmista dijo: yo ya fui joven, ahora estoy viejo, pero no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Este salmista que se cree que es David, él está diciendo: yo he visto a Dios ser el proveedor, ser el ayudador, ser el pastor. Nadie de los que confían en Él será jamás avergonzado. Así que, mis amados hermanos, reaccionen en esta hora. Si usted es parte de ese grupo de personas que quizás han estado tranquilos por causa de los recursos que han tenido, pero que ven que esos recursos se han acabado y están igual que aquella viuda cuando el profeta le visita y dice: solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Sepa que Dios es poderoso para multiplicar la harina y el aceite, pero reaccione espiritualmente. Quiero compartirles sobre esas verdades. Nosotros como creyentes tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Así que quiero darle algunos fundamentos para que usted reaccione y entonces sepa la manera en que como cristianos deberíamos de actuar en este momento. Salmo 34, verso 9 dice: teman a Dios, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. O sea, esto debería ser nuestro estilo de vida normal. Esto debería ser el estilo de vida de todo creyente. Vivir en el temor de Dios, honrando a Dios, obedeciendo su palabra, caminando en misericordia, en justicia, en verdad. Eso es parte de temer a Dios. Entonces la palabra contiene una escritura: nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Mira el verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Es interesante al ver videos sobre los animales como si la leona no ha ido de caza, los leoncillos tienen hambre, están necesitados. A pesar de ser animales tremendos en cuanto a la caza y que el león es considerado el rey de la selva, se establece este principio como una contraposición. Como quien dice, aún hasta los hijos del rey de la selva tienen hambre, pero los hijos del rey de reyes no van a tener falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no van a tener falta de ningún bien. Los que tienen temor de Dios van a ser bendecidos. Va a haber provisión en su casa. Va a haber bendición en su casa. Pero no digamos esto como una manera superficial de hablar. He oído a muchos pastores, muchos creyentes, mensajes enviados por aquí y por allá, simplemente diciendo, tenga confianza, esto ya va a pasar. Pero es un mero decirlo. Pero cuando usted se apoya en la palabra de Dios, eso es diferente porque comienza por aplicarlo en su corazón. Y al creerlo, al saludar de lejos la bendición, usted se coloca en el punto donde la bendición se va a manifestar. ¿Y sabe qué? La mayor parte de veces ni siquiera tenemos idea de por dónde vendrá la bendición. Es como cuando Dios le dice a Moisés que debido a que el pueblo ha pedido carne, Dios le va a dar carne. Y le dice que le va a dar carne hasta que se salga por las orejas. Y Moisés en su argumento lógico, en su razonamiento lógico, le dice, Señor, pero y aún juntando el ganado, y Señor, los peces los tenemos lejos. Y él está razonando en su mente humana, y es lo que nosotros hacemos. No me han ofrecido más dinero, no he ido a trabajar, así que hasta después de que trabaje voy a tener derecho a recibir una quincena más. Nuestro razonamiento lógico nos causa preocuparnos. Pero el Señor Jesús dijo que los gentiles se afanaban por qué vestir, por qué comer. Pero nosotros no tenemos que estar afanados, sino confiados en Dios. Buscando de Dios, buscando la palabra de Dios, clamando a Dios y sabiendo que Dios puede hacer camino donde no lo hay. Y eso fue lo que Dios hizo precisamente con Israel. Yo he dicho en algunas ocasiones, Dios trajo la carne volando. Moisés pensó en bueyes, Moisés pensó en peces y no pensó en las codornices. Porque Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que tenemos que pensar en que Dios puede hacer las cosas de muchas maneras. Y no simplemente decirlo como se dice en el mundo del diente al labio. No solo por hablar, no, sino porque está escrito en la palabra. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que dependen de Dios, los que tienen temor de Dios. Proverbios capítulo 10, verso 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Qué poderosa palabra. Si usted es un justo, si usted ha sido justificado por medio de la fe, si usted es un creyente, Dios no lo va a dejar padecer hambre. Hay promesas, hay palabra de Dios para nosotros y tenemos que reaccionar sobre esa palabra y saber que la palabra de Dios es para nosotros, para el pueblo de Dios. Usted no puede aplicar las promesas y la palabra de Dios a los incrédulos. Es por eso que a mí en lo particular me carga cuando algunos creyentes de una manera muy superficial tratan de consolar o darle ánimo al mundo. No, Dios consuela a su pueblo. El consolador ministra al pueblo de Dios. Dios es pastor de los que son sus ovejas. Y por eso la importancia de predicar el evangelio, de enseñarle a la gente a depender de Dios, a vivir según la palabra, a vivir por fe. Y es que hay beneficios. Y esta es una etapa en la cual mientras el mundo puede caer en la angustia, mientras algunos creyentes, incluso como dije ya por desobediencia a la palabra, podrían estar padeciendo necesidad, es tiempo de poder levantarnos en fe, sabiendo que Dios ha sido bueno hasta con los malos. Yo me sorprendo cuando veo a Dios sanando al soldado romano que vino contra él, al cual el apóstol Pedro le cortó la oreja. Dios es bueno hasta con los malos y está escrito en la palabra. ¿Y cómo no va a obrar y bendecir a sus hijos?
a los que reconociendo en humildad que fallaron en su obediencia, fallaron en su comunión, fallaron en su generosidad, fallaron en ser previsores, incluso fallaron en honrarle a Él con sus finanzas. Pero Dios no fundamenta nuestra relación con Él en dinero, sino en nuestro temor, en nuestro amor a Él. Así que usted puede levantarse en fe y reconocer que falló, reconocer que pecó y pedirle a Dios que manifieste su misericordia, que manifieste su poder a favor suyo. Porque hay palabra de Dios. Usted solamente tiene que encontrar la que se aplica a su vida. Compartiendo para la edificación de su fe, en términos generales, el libro de Job, capítulo 5, verso 19 dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Esta es la vida que puede vivir solamente una persona que realmente está parada en la palabra. Esta es palabra de Dios para creyentes. Esto no se aplica a la gente que no conoce a Dios y no conoce la Biblia. No. Esto es para el pueblo de Dios. Esto es para nosotros, para los hijos de Dios. Y aunque pueda ser que hayan muchas escrituras que ignoremos, podemos estar seguros de que Dios se ha revelado en su palabra y Él dice que Él nos ama con amor eterno. Ahora, sí es importante crecer en el conocimiento de la palabra. Sí es sumamente importante conocer la voluntad de Dios, conocer las promesas, porque está escrito: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra para que nuestra fe se levante. Y con ese propósito estoy compartiéndole. Así que le repito el texto que se encuentra en el libro de Job. Le repito que la voluntad de Dios ha sido manifestada, está escrita, y Dios ha obrado en la antigüedad de manera que da evidencia de su propósito o de su poder manifestándose en nuestra vida. Job 5:19, se lo leo de nuevo: en 6 tribulaciones te librará, en la 7ª no te tocará el mal, en el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Y quería llegar al verso 22. De la destrucción y del hambre te reirás. Oiga eso. ¿Reírse del hambre? De la destrucción y del hambre te reirás. Hay una gran cantidad de escrituras que podríamos ir juntando, un montón de piezas del rompecabezas bíblico que es parte del conocimiento de Dios que está revelado en la Biblia y que nosotros tenemos que escudriñarlo para poder llenar nuestro corazón con Él, que nos permite entender que Dios puede obrar de muchas maneras. En este mismo momento estoy recordando que hubo una ocasión en la cual Dios envió un ángel para poder sustentar al profeta. El profeta le preparó una comida, y era una comida celestial. Era una comida preparada por un ángel, y con aquella comida el profeta pudo caminar 40 días. Vivió 40 días y 40 noches. Fue cuando el ángel le dijo: levántate porque el largo camino te espera. Dios puede obrar de muchas maneras. Dice la escritura que en el desierto las sandalias, el calzado del pueblo de Israel no se desgastó, las vestiduras no se envejecieron. Dios puede obrar de muchísimas maneras. Dios puede multiplicar lo poco. Dios puede enviar la provisión por medios que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Dios puede sustentarnos y hacernos sentir o estar saciados con poco alimento. Dios puede obrar de muchísimas maneras. Pero vean la actitud de fe: reírse del hambre, no estar preocupado, no caer en esa angustia.
El Señor Jesucristo le dijo a una gran multitud: ustedes me siguen por causa de la comida, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y Jesús le dijo a la gente: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. No trabajen, no se esfuercen por la comida que perece, sino por la comida que provee vida eterna. Jesús estaba hablando acerca de la importancia de esforzarse por alimentarse espiritualmente, algo que muchos creyentes no han hecho o no hicieron durante la etapa de bonanza, durante el tiempo en que las cosas estuvieron bien. Creyentes que no se congregaban, creyentes que no leían la palabra, creyentes que no estaban buscando de Dios, estaban satisfechos de alguna manera. Y quiero desde ya dejar establecido como un tema más adelante el tema del hambre por la palabra, porque esto del hambre en lo natural tiene un simbolismo también en lo espiritual. Y es importante entonces entender que Dios quiere saciarnos, pero que así como nosotros buscamos el alimento en lo natural, nos preocupamos por el alimento natural, por el alimento físico, por el alimento que nutre este cuerpo, por ese alimento que es tan pasajero que unas cuantas horas después necesitamos volver a comer. El Señor pone entonces el énfasis en la importancia de buscar aquel alimento que lo que causa es la vida eterna. El alimento que es la palabra de Dios. Así que podemos encontrar estos fundamentos para poder reaccionar en nuestra vida y reenfocarnos y saber que en esta etapa nosotros como creyentes podemos y debemos vivir apoyados en la palabra de Dios, sabiendo que hay promesas para nuestra vida. En el Salmo 37, verso 18, dice así: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Miren, no necesitamos muchas escrituras para poder levantarnos en fe, sabiendo que tenemos un Padre misericordioso que ha hecho provisión, que Él tomó nuestras enfermedades y las cargó sobre el Señor Jesucristo. Él tomó el castigo de nuestro pecado y lo cargó sobre el Señor Jesucristo. Él tomó nuestra miseria y la cargó sobre el Señor. Y sobre esa base, sobre la base del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es cubierto en la palabra cuando dice que ya conocemos del amor de nuestro Señor, que siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Nosotros podemos reaccionar y pensar: Dios tiene cuidado de mí. Mis hermanos, este es un llamado, es una exhortación. Es tiempo de reaccionar en fe. No es tiempo de vivir caminando conforme a su vista. No, el apóstol Pablo hablaba acerca de que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de vivir con expectativa sobre lo que Dios hará. No caiga al nivel de los que no tienen Dios, de los que no tienen esperanza, de los que no conocen la palabra. No caiga en el nivel de incredulidad, en el nivel de lo natural. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha visto a Dios obrando en su vida, si usted tiene testimonio del favor de Dios en su vida, sepa que el Dios que lo sostuvo, lo sostendrá. El Dios que lo ayudó, le ayudará. El Dios que lo libró antes, lo librará. Es un principio que encontramos en las palabras de David. Dios que me ayudó con el león, Dios que me ayudó con el oso, Dios me va a dar la victoria sobre este gigante. Porque este gigante a los ojos de Dios no es tan gigante. A nuestros ojos así parece, pero ante los ojos de Dios no es ningún gigante. Así que hermanos, es tiempo de reaccionar. Salmo 37, verso 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Ahora, esta entonces es una palabra de exhortación para poder reaccionar espiritualmente.
y específicamente para cada uno de mis hermanos, miembros de cualquier congregación. Si usted ha sido comprado con la sangre de Cristo, si usted sabe que usted ha sido justificado por medio de la fe, esta palabra es para usted. No importa cuánto tiempo esto dure, no haga cuentas en su lógica, en su razonamiento humano. No analice con su mente. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Viva por fe. Este es el tiempo de vivir por fe. De alguna manera, este es el tiempo para experimentar milagros de provisión. Este es el tiempo para poder recibir cosechas de lo sembrado. Este es el tiempo de experimentar misericordia a pesar de nuestra desobediencia. Y es que según la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, aunque ya toqué el aspecto de que Dios ha ocupado el hambre como parte de los juicios, muchas veces las circunstancias negativas que se dan alrededor nuestro o cerca nuestro o en las que somos involucrados directamente tienen escondido un propósito divino. Y vea qué tremendo como en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, encontramos que Dios se revela por medio de Moisés al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y le dice lo siguiente: Él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire, me resultó sumamente interesante entender que Dios no solamente causó que el pueblo llegara a esa etapa, su pueblo, al que le había prometido llevarlos a la tierra de Canaán, una tierra de abundancia, de leche, de miel, de vides plantadas, de casas construidas. Pero Dios lo hace tener hambre en el camino, en el desierto. Y Dios le hace tener hambre, pero Dios también lo sustenta sobrenaturalmente. Lo sustenta con maná, una comida que nadie había conocido. Y me llama mucho la atención el hecho de que Dios lo hace con un doble propósito. No solo el propósito de la dependencia, no solo el propósito de mostrar lo sobrenatural del cuidado de Dios, sino que Dios quería hacerle saber a su pueblo algo que hasta el día de hoy es un principio espiritual importante del cual todos nosotros como creyentes debemos de depender. Y es este: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora es el tiempo de experimentar esta realidad en la vida de muchos creyentes. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué significa esto? Mire, por lo menos hay tres cosas. Yo me doy cuenta que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera, y nosotros también recibámoslo, que hay una necesidad mayor en el ser humano. Esa necesidad mayor que el alimento físico es un alimento espiritual. Hay una necesidad en la vida de cada ser humano. La más grande necesidad es espiritual. Pero el ser humano, si no lo sabe, se preocupa únicamente por el alimento físico. Y Dios quería que el pueblo estuviera claro, tuviera este entendimiento. No solo de pan vive el hombre. El pan es una fuente natural, pero lo que sale de la boca de Dios es una provisión espiritual. ¿Sabe lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera? Y usted también tiene que entenderlo ahora mismo. Es que nosotros como pueblo de Dios y como creyentes tenemos dos fuentes de provisión. Tenemos la fuente natural y tenemos la fuente espiritual. Tenemos la fuente que es el fruto de nuestro trabajo. Tenemos la fuente natural que es lo que nosotros podemos producir con nuestro esfuerzo, el salario devengado por causa del trabajo, la ganancia por causa del
la inversión en el negocio, pero la otra fuente es Dios, que puede bendecirnos más allá de lo que nosotros imaginamos, porque Él es quien ha dicho compren sin precio. Él es quien ha hablado acerca de acercarnos a Él para poder recibir bendición, porque Él es el que puede enviar la bendición a través de medios y a través de personas y a través de circunstancias inimaginables. Así que aprendamos o recordemos esto. En esta etapa, hermanos, como cristianos, somos bienaventurados por muchas razones. Apliquemos o agreguemos esta a lo que ya hemos mencionado anteriormente. Tenemos dos fuentes de provisión: la fuente natural y la fuente espiritual. Es como en la salud física. Cuando usted aplica este principio espiritual de que no solo de pan vivirá el hombre, usted comprende entonces cómo es que a veces la salud en lo natural la podemos recuperar por medio de vitaminas, por medio de minerales, por medio de algunos elementos que a través de la ciencia se han logrado descubrir. Pero nosotros tenemos otra fuente. Él es nuestro sanador. Y qué bendición entenderlo. Aplíquelo entonces a las circunstancias que usted está viviendo en este momento. Somos dichosos, somos bienaventurados, porque tenemos nuestras fuerzas puestas o dependiendo de nuestro Dios. La otra cosa que yo creo que Dios quería que el pueblo supiera cuando tuvieron hambre es que ellos se dieran cuenta que Dios podía manifestarse a favor de ellos para proveerles. Porque tome nota especialmente, preste atención especialmente al hecho de que Moisés les está diciendo en el verso 3, te afligió, te hizo tener hambre. O sea, Dios permitió, así como cuando los llevó delante del mar y el ejército del faraón venía detrás, fue Dios quien los guió ahí. Nunca vaya a pensar que fue Moisés el que se equivocó en la ruta. Dios los guió hacia ahí, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Para que cuando llegamos a esa etapa donde se acabaron nuestros recursos, se acabó nuestras fuerzas, donde estamos confundidos, donde nos sentimos incapaces, como pueblo de Dios podemos reaccionar y decirle así como Josafat hizo, Señor, no hay en nosotros poder, no hay fuerzas para enfrentar a este enemigo. Y nosotros también podemos reaccionar y decirle, Señor, de nuestra parte, todo está terminado. Es el tiempo en que tú puedas comenzar. Es como lo que Dios le enseña a Pablo cuando Pablo dice que él le ha rogado que le quite el aguijón en su carne. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestra debilidad es necesaria para que el poder de Dios se manifieste. La necesidad es necesaria para que haya provisión milagrosa. La enfermedad es necesaria para que haya sanidad. Cuando usted lo ve de esa manera, usted se da cuenta, es tiempo de reaccionar espiritualmente. Es tiempo de reaccionar en fe. Así que mis hermanos, espero reportes de levantarse en fe, de recibir la palabra y de entender. Es tiempo de actuar en fe. Porque ese es el estilo de vida del creyente. Es el estilo de vida del justo. El justo por la fe vivirá. Así que para ir concluyendo, ¿qué es lo que nosotros podemos saber? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender a través de estas circunstancias? Bueno, lo que nosotros tenemos que saber de una manera similar a esta etapa de Israel en el desierto, o a Israel siendo sitiados, una situación que se dio en muchas ocasiones. Las ciudades rodeadas del ejército enemigo, sin poder salir, sin poder negociar, sin poder recibir mercaderes, una condición de escasez que causaba una carestía en los alimentos. Hay muchas etapas y muchas historias relacionadas con el pueblo de Dios sitiados. Nosotros no estamos sitiados. Estamos de alguna manera tal vez experimentando, como ya dije, la escasez de los recursos o el que no haya recursos, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo cual significa Dios puede obrar en nuestra vida. Entonces, aplicándolo a nosotros, para ir concluyendo, tenemos que saber esto. Vivir por fe significa vivir confiados en Dios. No dependa de sus fuerzas. No se preocupe por el día de mañana.
No se afane por el día de mañana. Tenga confianza en que Dios, el Dios de los cielos, tiene cuidado de nosotros. Él lo dijo y trató de hacer que su pueblo lo entendiera, diciéndole que nosotros valíamos más que un par de pajarillos y que aún Dios tenía cuidado de los pájaros. Él habló acerca de que las aves no tienen graneros, pero son sustentadas continuamente. Así que hay que recapacitar y entender que vivir por fe significa vivir confiados en Dios. Este es el tiempo, iglesia, de vivir confiados en Dios. No se afane por el día de mañana, no se angustie. Ore, busque la palabra, apóyese en la palabra, encienda su interruptor de fe, active su fe en esta hora. Es el tiempo en que sea probada, que sea manifestada su fe como un estilo de vida. Sepa que Dios puede multiplicar la harina y el aceite literalmente. Dios puede hacer que en el tiempo de la escasez los pocos recursos que hayan puedan ser multiplicados. Si el Señor pudo incluso convertir el agua en vino, Dios puede literalmente multiplicar lo que está en la mano de sus hijos, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Qué más podemos aprender a través de esta circunstancia de necesidad? ¿O qué más tenemos que recordar? Que Dios puede enviar cuervos con la provisión. Imagínese usted esa historia. Los cuervos, que son pájaros carnívoros, en el respeto y en la obediencia al Creador, no se comían la carne, sino que se la llevaban al profeta cada día, mientras Dios así lo dispuso. Milagros. Este es un tiempo de milagros de provisión. Este es un tiempo de milagros de protección. Y sí es cierto, entendiendo todo el escenario, ya hablé, ya cubrí en prédicas anteriores. Sí, habrán creyentes que ya murieron. Hay cristianos que están siendo afectados y ahorita mismo hay familiares orando por ellos. Hay personas orando por pastores, por creyentes, sí. Pero nosotros vamos a vivir en esta vida de fe, confiados y sabiendo que Dios puede proveer, Dios puede sanar, Dios puede guardarnos. Pero si no somos librados o guardados, nuestra vida está en las manos de Dios. Pero nuestra responsabilidad es vivir por fe. Y parte del vivir por fe es entender eso. Dios puede enviar cuervos con la provisión. Dios puede hacer aún que los enemigos, como sucedió con el pueblo de Israel, que habían sitiado la ciudad para poder despojarla, Dios causa que ellos oigan ruidos como de caballería, como de ejército viniendo para pelear contra ellos. Ellos escapan y dejan despojos de todo tipo, dejan riquezas, dejan toda clase de bienes, y el pueblo de Israel solamente tuvo que salir. Es la historia con aquellos 4 leprosos que no querían entrar a la ciudad porque no había comida en la ciudad, y si entraban se iban a morir, y si se quedaban afuera también se iban a morir. Y ellos dicen: vamos al campamento, tal vez ellos nos conceden la vida. Y cuando van al campamento, Dios la noche anterior había hecho que ellos escaparan. Dios puede hacer, mis hermanos, que aún como con el pueblo de Israel, los enemigos dejaran bendición. En este caso, los incrédulos le dejen bendición. Llegue bendición a su vida. Dios puede hacer caminos donde no lo hay. ¿Qué más podemos o tenemos que aprender a través de esta etapa? Recordar o practicar que la misericordia es importante. El practicar la misericordia, aún en medio de la escasez, de esta escasez, comparta, dé, porque Dios es fiel y Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No solamente manifieste su misericordia en este momento compartiendo de lo poco que tiene, sino que recuerde también que lo que usted dio al necesitado, según la palabra de Dios, le será devuelto. Que Dios hace memoria de sus ofrendas y que Dios va a traer bendición a su vida por causa de haber compartido, por causa de haber sostenido, por causa de haber apoyado ministros o ministerios. Dios se encarga de levantar una cosecha
a favor suyo, porque Dios se recuerda de sus ofrendas y envía socorro desde lo alto. ¿Qué más podemos aprender en esta etapa? Tenemos que aprender los errores que hayamos cometido cuando todo estaba bien. Por ejemplo, al no considerar que hay una realidad ante la cual hemos estado cegados o cerrando nuestros ojos. Y es todo lo que le mencioné al principio. Miles y miles de seres humanos, miles y miles de niños muriendo por causa del hambre. Entonces, parte de las lecciones que como iglesia tenemos que aprender es la misericordia, la generosidad, la siembra. Porque ahora que hay necesidad, muchos creyentes probablemente estarán pensando: ¿quién podría acordarse de mí? ¿Quién podría? Aquí, ¿qué puerta podría tocar? ¿Con quién podría hablar? Pero cuando todo estuvo bien, cuando todo estaba bien, probablemente nosotros no pensábamos en aquel que estaba en la necesidad. Y por eso la palabra de Dios incluye esta promesa: que a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que cada uno hubiere hecho, Él se lo devolverá. Así que, mis hermanos, es tiempo de reaccionar en fe, ya sea para alcanzar la misericordia de Dios, no habiendo sido obedientes, diligentes, previsores, temerosos de Dios, ni habiendo honrado a Dios. La misericordia de Dios está renovada. Pero también es tiempo para reaccionar en fe. Si usted sembró, usted puede vivir esperando que sus cosechas sean levantadas. Si usted fue misericordioso, Dios es misericordioso con aquel que ha mostrado misericordia. Levántese en fe. No razone, no analice, no haga números, no haga cuentas. No se preocupe por el mes de mayo. No se preocupe por el resto del año. Ponga su confianza en Dios. Dele a Dios las gracias por la vida. Dele a Dios las gracias por haberlo alcanzado con su misericordia. Dele a Dios las gracias por la salvación, por el perdón de pecados. Dele a Dios las gracias por ser parte del nuevo pacto con mejores promesas. Dele gracias a Dios por su fidelidad. Dele gracias a Dios por todo el favor y todo el bien que usted ha recibido hasta el día de hoy, y actúe en fe, no en temor, no quejándose, no lamentándose, no en inquietud, sino en confianza, en fe, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Y de esa manera podemos también animar a cualquiera que sea parte del pueblo de Dios, asegurándole por la palabra y por la voluntad de Dios revelada que Dios tiene cuidado de nosotros. Y en el caso de la gente no creyente, llevarles a ese punto de dependencia de Dios, de confesar a Jesús como el Señor de sus vidas, para que entonces puedan invocarlo, puedan esperar su ayuda, para que entonces puedan tener una relación con Dios, en la cual con libertad puedan llamarlo Padre, en la cual puedan invocar al Dios de los cielos, llamándolo Padre, orando en el nombre de Jesús y diciéndole: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, levantémonos en fe y compartamos nuestra fe con otros. Animemos, no de una manera superficial diciéndole a la gente: esto ya va a pasar, ya se va a acabar, todo va a estar bien. No, guiemos a la gente a la palabra y exhortémoslos a humillarse delante de Dios, a buscar a Dios mientras puede ser hallado, a entrar en el pacto, a aceptar el llamamiento, a ser obedientes, porque Dios manda a todo hombre que se arrepienta, porque no quiere la muerte del impío. Que Dios les bendiga y que esa bendición se manifieste en provisión, que a partir de hoy mismo y por causa de esta palabra, o en el momento que usted reciba, vea este mensaje y esta palabra, a través de actuar en fe, las bendiciones comiencen a manifestarse, porque Dios obra por causa de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero nuestra fe para Dios es más preciosa que el oro.
La confianza en Dios en tiempos como este tiene que resplandecer, tiene que ser evidente ante la mirada de todos los demás. Y la provisión de Dios será una realidad para su vida. Le bendigo en el nombre de Jesús y seguimos esperando que pronto vamos a vernos, a reunirnos y a disfrutar juntos, de poder adorar a Dios, de poder comer juntos, de poder compartir, sabiendo de que esto es algo pasajero y que la palabra de Dios se está cumpliendo. Bendiciones a todos, hermanos. Estén pendientes de la próxima transmisión. El día de mañana, con el hermano Edwin, vamos a tocar el tema del arrebatamiento. Un tema que es causa de discusión, de alguna confusión a nivel de la iglesia. Así que vamos a examinar la palabra con relación a este tema. Dios les bendiga y por favor comparta el mensaje. Por favor repórtese para saber que usted está pendiente de recibir la palabra. Y hasta pronto. Bendiciones. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero